Buenos días a todos. Mi nombre es Gerson López, para los que no han tenido el gusto y el placer de conocer. Mi nombre es Gerson López, soy parte del staff de la iglesia y esta mañana tengo la oportunidad, después de varios meses, de poder abrir las escrituras con ustedes, poder compartir de lo que tiene Dios preparado para nosotros a través de su palabra. Y hoy vamos a estar en el capítulo 24. Robbie me dio la tarea de hacer capítulo 24, capítulo 25 y capítulo 26. Entonces son 3 capítulos que vamos a ver el día de hoy. Entonces quiero que empiecen a moverse hacia el capítulo 24. Estaba pensando, una de las cosas difíciles creo que para todos, principalmente para mí, es el esperar. El esperar algo cuando está fuera del control de uno o uno no sabe la fecha. Por ejemplo, mis hijos, ellos tienen 6 y 4. Si ustedes les preguntan en este momento qué día es su día favorito, ellos dicen el martes. Y es el martes porque el día que pasa el día con la abuela. Entonces llega miércoles y ellos dicen, ¿cuánto falta para el martes? O sea, una semana. Y van contando cada día. Pero lo interesante es que cuando llega martes hay días que la abuela está enferma, o hay días que están de viaje, hay días que no pueden verlos. Y es una decepción para mis hijos porque dicen, ¿hasta cuándo vamos a esperar nuevamente para ver a la abuela? Pero también veo que para adultos también la espera es difícil. En el 2020, en marzo de 2020, mi mamá ya venía a visitarme después de 1 año y medio de no vernos y estaba a punto de venir, todo estaba planeado. Y pasa lo de COVID y no puede venir. Esa semana ella tiene que quedarse en Guatemala, y no puede venir a visitarme. Entonces empieza una etapa de espera. Una etapa donde se le vence la visa, entonces hay que esperar otro 1 año y medio para poderla renovar. Y para todo eso, para las últimas que pudo venir, son casi más de 3 años de que la vi. Pero esa espera es larga, es frustrante, es preguntarse cuándo, por qué esto está pasando a uno. Y lo importante es que hay diferentes tipos de esperas. Algunos de ustedes están esperando resultados médicos, algunos están pasando por situaciones económicas que están esperando ciertos resultados. Y la espera es difícil porque nos trae dudas, trae frustración y no sabemos cómo reaccionar en su mayoría de veces. Capítulo 24, estos capítulos, vemos que Dios va a utilizar un tiempo de espera para Pablo, pero vamos a ver la reacción de Pablo en medio de todo eso. Y vemos a la vida de Pablo, pero la espera no es nada fuera de lo que posiblemente Pablo ha visto en las Escrituras. Vemos a Abraham, que Dios promete que va a tener un hijo y pasan 20 años. Vemos a un David que ya está, Samuel lo unge como rey cuando era como 15, 14 años y pasa hasta los 30 años que recibe el reino. La espera es parte de la vida cotidiana del creer en Dios y poner nuestra esperanza en Dios y depender en Él. Y este capítulo que vamos a estar viendo, vamos a ver eso, vamos a ver la espera que Pablo tiene que hacer, pero en medio de todo eso, vamos a ver la soberanía, la prominencia de Dios en todo lo que está pasando acá. Vamos a ver la fe de Pablo en Dios y no en sus circunstancias y la oportunidad de responder al Evangelio. Esas son las 3 ideas generales que queremos ver el día de hoy. Pero ¿dónde estamos ahorita en la historia? Entonces, hemos venido todo el libro de Hechos y uno no pone mucha atención, empieza a confundirse entre el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. ¿Dónde estamos en este momento de la historia? En el capítulo 23, que fue hace 2 semanas, en el versículo 11, encontramos esto. Pablo está encarcelado porque lo están acusando y esa noche se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar las buenas noticias en Roma. Entonces capítulo 23, Pablo llega a Jerusalén, lo ponen en prisión y tiene este encuentro personal nuevamente con Jesús. Jesús mismo le dice, Pablo, buen trabajo. Has sido mi testigo en Jerusalén increíblemente. Y ahora te voy a mandar a Roma para que seas mi testigo allá. ¿Se imaginan? También se me aparece Jesús y me da una orden, hey, te voy a mandar para África, que seas mi testigo allá. Yo pienso, ok, de aquí en adelante todas las puertas se van a abrir y todo va a salir bien, mis boletos van a aparecer, todo va a estar perfecto de aquí para adelante. Y Jesús mismo me lo está diciendo. Pero lo que encontramos es que realmente Jesús lo va a mandar allá de una forma que ni siquiera Pablo se esperaba, ninguno nos esperaríamos,
Pero Dios está obrando en medio de todo eso. Pablo, vemos en el capítulo 23 que Pablo quieren matar en ese momento. Entonces, por ser ciudadano romano, él está acá, este es el mapa, él está acá en Jerusalén, pero lo van a matar. Hay rumores que lo van a matar, él manda a avisar, y pues después hay una razón que lo sacan en secreto y se mueve hacia Cesarea. Cesarea es una Roma pequeño, es como una copia de Roma, es una ciudad un poco más pequeña, pero muy civilizada. Entonces lo mandan a Cesarea. Y es ahí donde nos encontramos en este momento. Capítulo 23 nos encontramos en Jerusalén, capítulo 24 nos encontramos en Cesarea, y es acá donde Pablo va a tener que esperar 2 años. Capítulo 24 es 2 años, va a estar delante de un juicio, va a tener que estar esperando que Dios actúe en medio de todo eso, pero vamos a ver cómo responde a Pablo en medio de todo esto. Pasan 5 días desde que Pablo llega a Cesarea y llegan Anías con unos judíos que contrataron también un abogado que es judío, con nombre romano, para acusar a Pablo. En 5 días se han movido para allá y están listos para acusar a Pablo. Y Tértulo, que es el abogado de los judíos, va a empezar a acusar a Pablo de ciertas cosas. Entonces vamos a pasar estos versículos para tener un poco de contexto de lo que está pasando. Versículo 5, capítulo 24, versículos 5 y 6. Esto es de lo que lo están acusando. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador, esta es la primera, alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Esa es la primera. La segunda es que es una cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar, ¿es la tercera? De profanar el templo cuando lo arrestamos. 3 acusaciones que le están dando a Pablo. Uno es que está constantemente provocando disturbios, es cabecilla de una secta y profanar el templo. La primera es delicada. La primera es como que alguien viniera y dijera, Gerson está planeando un ataque terrorista aquí en Estados Unidos. El grado de peligro que es eso para alguien que sea acusado de algo así es muy grande. Y es lo que están haciendo acá. Para el Imperio Romano lo que ellos menos quieren es que hayan disturbios, que alguien venga y se ponga contra el Imperio Romano. Entonces cuando alguien se hace eso, lo primero que hacen es que quitan la vida, no importa de su ciudadanía. Y eso es lo que lo están acusando los judíos. Aparte, para los judíos, para el Imperio Romano, que hayan otras religiones, ellos son tolerantes, pero cada religión tiene que ser puesta bajo el registro romano para ser aceptada y para poder ejercer. Los judíos son aceptados y ellos dicen, es una secta, hay que destruirlo. Matamos a la cabecilla y esto se acaba. So, los judíos lo que quieren es que alguien termine la vida de Pablo. Y es acá donde vamos a ver también que Pablo se defiende, tiene la oportunidad, y en el versículo 10, Pablo se defiende. Empieza. Entonces, el gobernador se le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo le dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Este gobernador tiene conocimiento del pueblo judío, su religión, sus tradiciones. Tiene conocimiento. Versículo 11. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles. Versículo 13. Estos hombres no pueden probar las cosas por las que me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que las que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y toda la gente. Lo que está pasando acá, Pablo se defiende. Pablo dice, si usted quiere testigos, búsquelos. Yo tengo 12 días de estar acá. No hay nadie que pueda realmente corroborar esto. Se puede preguntar. O sea, no hay nadie que pueda realmente acusarme de lo que está pasando acá. Pero él dice, y toma la oportunidad. Es cierto, soy parte de los del camino.
Y si ustedes han estado acá un par de semanas atrás, lo más seguro, Robbie explicó que en el primer siglo a los cristianos se les conocían como los del camino. Y es posiblemente a los cristianos como los del camino porque ellos decían que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino que nos lleva hacia Dios. Jesús es el único que realmente puede cambiar nuestras vidas. Y Pablo no tiene ningún problema con eso. Pablo dice, yo sí creo en eso, pero al mismo tiempo no somos ninguna secta, porque vamos a nuestros antepasados y vemos desde Moisés, vemos todas las profecías y vemos todo eso, y vemos que todo eso apunta hacia Jesús. Entonces no somos ninguna secta. Estamos simplemente predicando que el Mesías ha venido, ha cambiado, está acá, murió por nuestros pecados y ahora podemos responder con eso. Pero lo interesante acá es que Pablo viene y dice, no, pero he mantenido mi conciencia limpia. Eso quiere decir que Pablo es muy cuidadoso en su testimonio y en su vida para representar esta verdad de ser del camino. Y es acá que creo que debemos tener un poco cuidado y debemos reflejar en nuestras vidas. Porque de la forma en que nosotros vivimos, en cómo mantenemos nuestra conciencia, nuestro testimonio delante de los otros, realmente representa si realmente vivimos bajo lo que estamos hablando y diciendo que queremos. Muchos de nosotros decimos, nosotros creemos en Jesús, que Él es Rey, que Él es el que nos salva. Pero nuestras vidas, nuestros testimonios con otros es totalmente lo contrario. Entonces la gente sí tiene que hablar de nosotros y hablar de lo que creemos, porque nuestra vida realmente no representa que somos seguidores de Jesús. Y Pablo dice, yo mantengo mi conciencia limpia para que nadie pueda hablar de esta verdad. Él sigue defendiéndose por lo que le están diciendo. Y luego, en el versículo 22, es acá donde venimos y vamos a conocer a nuestro primer protagonista. Este es el gobernador, Félix. Félix es su nombre en romano, en griego, significa feliz. Félix es interesante porque en su tiempo fue esclavo y de alguna forma, que no está muy clara, ganó su libertad de esclavo a ser alguien libre. Pero no solamente eso, no solamente llegar a su libertad, sino puede moverse y llegar a este punto que él es gobernador de la ciudad en Cesarea. Es muy importante para este momento Félix. Félix es este personaje. Hay un historiador que decía, Félix gobernaba como rey, o sea, le gustaba el poder, pero con mente de esclavo. Era malo. Pero este es Félix. Y Félix es el primero que va a escuchar de Pablo. Yo le llamo la primera tragedia de estos capítulos. Y esa es la razón que le llamo la primera tragedia. Porque Félix estaba bastante familiarizado con el camino. Significa que Félix tiene suficiente conocimiento de qué se trata el camino, de lo que hablan, de lo que predican, de lo que creen, de quién creen. Tiene suficiente información en su mente acerca de estas personas. Y dice, esperen hasta aquí, llegue Elías, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre las cosas. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, históricamente muy linda, joven, hermosa, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras él hablaba escuchen de aquí, Pablo tiene la oportunidad de defenderse y tratar de salir de esta situación. Todo está avanzando acá, pero Pablo va a utilizar esto para hablar de la fe en Cristo. Y es acá donde vamos a ver que es la soberanía de Dios y la prominencia de Dios que tiene a Pablo en este momento. Porque un capítulo anterior, en el 23, Jesús le está diciendo, va a Roma. Capítulo 24 está en la cárcel. Y muchas de las situaciones donde nosotros estamos puestos, déjenme decirles, Dios está en medio de todo eso. En medio de los momentos difíciles que ustedes pueden estar atravesando, Dios no está desconectado de eso. Dios no está ignorando ese momento. Dios está actuando en medio del sufrimiento, del dolor, de las partes difíciles de nuestras vidas. Y vemos acá que Pablo reconoce esta parte y reconoce que todo lo que está pasando acá está fuera de su control, pero lo que tiene control es seguir siendo testigo de quién es Jesús.
Y muy posiblemente, Dios pueda estar utilizando estos momentos difíciles de tu vida para que puedan ser testigo y para que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. El lunes pasado en nuestro grupo de Region estuve compartiendo ciertos eventos de hace un par de meses muy duros, muy difíciles para mi vida en este momento, pero puedo ver también que en medio de todo eso Dios está actuando, está obrando y está haciendo algo. En medio del dolor, Dios está obrando. Lo que debemos entender es que no hay ninguna situación en tu vida, buena o mala, que Dios no esté en control. Pareciera que Dios no está ahí, pero Dios está actuando. Y es la decisión de uno decide poner nuestra fe en Dios y actuar y depender en Él, o tomamos la decisión de quejarnos, de vivir amargados, de estar quejándonos delante de Dios porque las cosas no nos van bien. Y es lo que vemos acá. Pablo entiende que la soberanía de Dios lo tiene ahí, pero también entiende que su fe está en Dios y no en sus circunstancias. Nosotros basamos lo bueno que es Dios en nuestras vidas por las circunstancias que estamos viviendo. Cuando nos está yendo demasiado bien, decimos, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es bueno y poderoso y porque todo me está yendo bien. Pero lo interesante es que es el tiempo que más alejados estamos de buscar a Dios. Y cuando todo va mal, decimos, oh no, Dios, ¿por qué me está pasando eso? Pero la realidad es que en las buenas, en las malas, en cualquier circunstancia, con salud o enfermedad, Dios sigue siendo el mismo Dios, Dios sigue dando el mismo amor y Dios tiene el control de nuestras vidas. Pablo está en la cárcel, Pablo tiene que esperar, pero Pablo tiene su mirada en Cristo. Ese es el secreto de Pablo. Porque aquí en Lucas ni siquiera nos deja ver cuáles son los sentimientos de Pablo, que está triste, no sabe que está. No. Vemos que Pablo tiene la oportunidad en este momento y va a hablar sobre la fe en Cristo Jesús. Esta es la oportunidad. En lo que podemos ver acá en la prominencia de Dios, es la oportunidad de Pablo, uno, de descansar. De una jornada demasiado cansada, de años trabajando, va a poder descansar. Dos, es en estos 2 años que él escribe muchas de las cartas. Es más, ciertos eruditos piensan que fue tal vez en estos 2 años, sí Pablo fuera el autor del libro de Hebreos, que lo escribe en este tiempo. Pero 3, Pablo tiene la oportunidad de hablarle a ciertas personas que en otra situación nunca hubiera podido compartir de esta fe. Ahora puede estar delante de Félix, gobernador de Cesarea, y poder compartir de las nuevas noticias de la fe de Jesús, de Cristo Jesús. Pero mantengamos esto en mente. Félix tiene suficiente conocimiento de los del camino. ¿Quién es Jesús y lo que ha hecho, su muerte en la cruz, su resurrección? Él tiene suficiente conocimiento. Pablo va a utilizar eso. Y sigue. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, control propio y el día del juicio que vendrá. Escuchen eso. Pablo va a compartir el evangelio con Félix y le va a decir, nuestra justicia delante de Dios no proviene por nuestras buenas obras, sino proviene de nuestra fe en Cristo. Nuestra posición de estar perfectamente delante de Dios y poder estar presente delante de un Dios santo viene de la justicia de Dios. Pero si eso es cierto, entonces hay un control propio donde hay un cambio de adentro hacia afuera. Entonces creemos que la justicia viene de Dios. Por consiguiente, vivimos de esa forma, vivimos hacia Él, vivimos con control propio, porque es el que nos sigue cambiando de adentro hacia afuera. Pero la realidad es esta. La realidad es que va a haber un juicio. 2 tipos de juicio. El juicio de las personas que han puesto su fe en Cristo. El juicio va a ser totalmente diferente. Va a ser de premiación, va a ser un momento de alegría. Pero hay un juicio delante de Dios para los que no han puesto su fe en Cristo, que es muerte eterna. Ese es el juicio que para Félix él se llena de miedo. Félix tiene la oportunidad de responder a esta verdad y lo único que le trae es miedo. Se levanta y se va y vuelve a llamar a Pablo varias veces para escuchar el mismo mensaje. Drusila escucha el mismo mensaje, pero es una tragedia
porque puede responder. Dios le está dando la oportunidad a Félix de no simplemente tener el conocimiento de quién es Jesús, de lo que ha hecho, pero le está dando la oportunidad de responder en fe hacia esa verdad, y Félix simplemente responde en miedo. Y la verdad que veo ahorita acá y no reconozco la mitad de los que están en esta iglesia en este momento, pero déjenme decirles esto. Estoy seguro que en este momento hay muchos de ustedes que están pensando que tienen el conocimiento de quién es Jesús, han crecido suficientemente en Latinoamérica para saber que hay un Jesús que murió en la cruz, que su sangre perdona nuestros pecados, pero no han tomado la decisión de bajar esa información de la cabeza hacia el corazón y responder a esa verdad. Simplemente se siguen moviendo en cierta rutina, en cierto conocimiento, sin realmente responder a la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, ustedes tienen el Evangelio, es la fe en Cristo Jesús, su justicia de nosotros, el control propio mismo, el juicio venidero que vendrá, pero para nosotros es diferente. ¿Cómo tú estás respondiendo a ese Evangelio? La tragedia. Tú estás acá, Dios dando la oportunidad de que puedas escuchar acerca de estas nuevas noticias, acerca de quién es Jesús. Ese es capítulo 24. Capítulo 25, no sé si lo tengo. Capítulo 25, encontramos que entra Festo. Festo viene a reemplazar a Félix. Félix ha dejado que ciertas cosas salgan de su control y ha hecho un desastre. Mandan a Festo a que tome posición como gobernador de Cesarea. Entonces es el nuevo gobernador. Festo ahora tiene que tomar la decisión si va a mandar a Pablo a Roma o se lo va a regresar a Jerusalén. Pablo ha dicho, no, yo quiero ir a Roma. Entonces Festo tiene que decidir cómo va a mandar esta información a César, pero en medio de todo eso, entre el capítulo 25 y 26, aparece Agripa II y Berenice. Agripa II y Berenice son hermanos, pero al mismo tiempo están casados. Berenice es la esposa. Entonces están en incesto. Es lo como viven ahí. Entonces hermano, esposo, y esos son los que aparecen en la historia. Este es capítulo 25. Viene Festo y dice, yo no sé qué hacer. Agripa dice, tráigamelo para acá. Hablemos con Pablo, que nos explique lo que él está pensando. Entonces, nuevamente, Félix, la primera tragedia. Y ahorita vamos a encontrar la segunda tragedia que encuentro en estos pasajes. Capítulo 26, Pablo se pone enfrente a Agripa y a Festo y empieza a dar su testimonio. Nuevamente, va de regreso, nuevamente, hasta el momento que tiene su encuentro con Jesús en Damasco, donde cambia su vida, cómo él perseguía a estos del camino, ahora él es uno de los líderes, ahora su vida ha cambiado, y es donde él viene y empieza a compartir este conocimiento con el rey Agripa, con Festo, con Berenice. Ese es su testimonio. Pero en el capítulo 26, versículo 20, él da su testimonio. En el 23 él dice esto. No, 22 dice esto. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos. Esa es la vida de Pablo. Él siendo testigo de lo que Dios está haciendo en su vida. Desde el menos importante hasta el más importante, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Anunciaría la luz de Dios, eso es importante, a los judíos como a gentiles por igual. Esto es importante, porque el rey Agripa tiene cierta descendencia sumamente interesante. Su tatarabuelo era Herodes el Grande,
Eso significa que Herodes el Grande era el que quería matar a Jesús en Mateo capítulo 2. Él es el que escucha que viene un rey y que lo quiere matar. Sigue adelante, su hijo Antipas viene y es el que mata a Juan el Bautista. Después viene el rey Herodes Agripa I, que era el nieto de Herodes, y él viene y ejecuta al apóstol Santiago, que es el hermano de Juan. Y es acá que viene el nieto de Herodes el Grande a tener esta posición. Sé que es confuso, pero solo manténgase conmigo un momento. Y es el que tiene esta oportunidad de escuchar del Evangelio. Lo interesante de gentiles o judíos por igual es que Agripa, ellos sí mantienen ciertas costumbres de la religión judía, pero por no ser judíos de pura sangre, realmente no pertenecen, no son aceptados. Sus sacrificios y todos los rituales no son aceptados porque no son de pura sangre judíos. Pero es en este momento de la historia donde Dios, a pesar que todos sus familiares han sido enemigos de Dios, Dios viene y le va a ofrecer una oportunidad al rey Agripa II a poder responder. Es acá donde Pablo le va a decir al rey Agripa, Agripa, tú no eras aceptado, pero ahora en fe, en Jesús, ahora tú puedes ser parte del reino de Dios. Tú que estabas afuera, que no podías hacer nada, que todas tus buenas conductas, todas tus donaciones, que toda tu moralidad, que todos tus rituales te tenían en este momento, pero no eran aceptados, ahora por medio de Cristo Jesús, tú puedes ser parte de la familia de Dios. Agripa y Berenice y Festo y Félix tienen la oportunidad de responder a este evangelio. Uno que no podían ser parte en ningún otro momento, pero ahora judíos y gentiles tienen la oportunidad de responder a esta verdad. Para muchos de nosotros que nos cuesta entender esto, significa que todos nosotros que estamos acá, en un momento dado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ni tu buena conducta, ni tus buenas donaciones, ni tu moralidad, ni nada bueno en ti podía ser aceptado delante de Dios. Nada. Éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de tener acceso. Somos hijos, somos herederos, tenemos una fe, una esperanza viva en que vamos a poder gobernar con Cristo Jesús un día. Esa es la esperanza, y es la esperanza que tú, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tienes el día de hoy. Esta es una tragedia para ti si no crees en esto. Porque para tanto como para Félix, para Festo, para Berenice, para todos ellos, tienen la oportunidad de responder al Evangelio. Tienen la oportunidad de responder y poner sus vidas bajo la autoridad, la soberanía, el control de Dios. Y lo que viene es mucho mejor de lo que ellos pueden esperar. La historia no nos cuenta nada diferente. Ninguno de ellos realmente llega a aceptar. Porque hay tres cosas en la mente de ellos que los hace difícil poder ver quién es Jesús y poder aceptar esta verdad. Todos estos personajes tienen algo en común: poder, dinero y belleza. Y nada ha cambiado después de 2000 años. Para todos nosotros seguimos batallando con poder, dinero y belleza. Seguimos persiguiendo esas mismas tres cosas. Para ellos, el seguir a Cristo significa que deben dejar y cambiar su forma de vivir y dejar de perseguir el poder, seguir buscando el dinero, seguir buscando la belleza física, seguir buscando sus comodidades y poner sus vidas bajo el control del Rey de Reyes, que es Jesús. Eso es inimaginable para todos ellos. Y para los que estamos acá, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejar el poder, el dinero, la belleza, la comodidad por seguir a Cristo?
Esa es la realidad. Nos gusta romantizar que Cristo murió en la cruz, que su sangre cubre nuestros pecados, pero no vemos el grado donde nosotros ahora no simplemente respondemos a su perdón, pero ahora somos parte de su reino. Y si Él es rey, Él es el que gobierna, Él es el que nos dice cómo vivir y cómo responder en este momento. Si no has puesto tu fe en Cristo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Es alguna de estas cosas que no has podido dejar atrás? Y si has puesto tu fe en Cristo, estás viviendo de una forma que tu vida está representando a este rey que gobierna tu vida. Estamos viviendo de una forma que la gente de afuera puede ver y puede decir, wow, estas personas parecen que viven en un diferente mundo. O seguimos viviendo de una forma tal y cual como el resto del mundo. Nuevamente, poder, dinero, belleza. Son cosas que como humanos seguimos persiguiendo y son cosas que ellos no tienen, deciden no seguir. Pablo le hace la pregunta al rey Agripa. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Y Pablo responde, yo sé que sí. Y la pregunta para nosotros es, ¿tú crees que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a complementar el sacrificio más completo delante de Dios, a tomar el pecado de nuestras vidas, el juicio que nosotros nos merecemos, lo toma en la cruz? Es el que remueve todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, que muere y al tercer día resucita. Y a través de eso, en capítulo 2 de Hechos, dice que su espíritu viene y habita en nosotros y ahora somos testigos de él. ¿Tú crees en eso? Yo espero que sí. Y si es verdad, espero que puedas responder en una vida donde realmente pones tu vida delante del gobierno, del control, del poder de Jesús. Y si no lo has hecho, al final del servicio va a estar acá Robbie adelante, va a estar Brandon aquí adelante y puedes venir a hablar con ellos si tienes preguntas acerca de lo que estamos compartiendo el día de hoy. Pero como creyentes, como seguidores de Cristo, estamos confiando en la soberanía de Dios. Estamos tomando ventaja del proceso, del momento en que estamos pasando para seguir siendo testigos de quién es Dios. Estamos poniendo nuestra fe y estamos viviendo de una forma donde vivimos para Dios y no por nuestras circunstancias. ¿Estamos persiguiendo el poder, el dinero, la fama, la belleza? ¿O estamos persiguiendo a Cristo? Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de poder abrir tus palabras, abrir tus escrituras. Padre, reconocemos que somos pecadores y te necesitamos. Reconocemos que tú eres el que has abierto la oportunidad para nosotros responder a esta verdad. De alguna forma en nuestro pasado, en un momento de la historia, tú muestras las piezas y has puesto a las personas indicadas en nuestra vida para poder responder a esta verdad. Y eres el único que has cambiado de nuestra vida de adentro hacia afuera. Y pedimos, Padre, que seas tú el que sigas transformándonos, que podamos ser testigos de ti en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Padre, no podemos seguir viviendo con nuestras propias fuerzas, pero sí podemos vivir bajo tus propias fuerzas porque tu Espíritu vive en nosotros. Te agradecemos por tu amor, agradecemos por lo que haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.